En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Continuamos nuestra andadura, nuestras enseñanzas. Yo comprendo que la enseñanza de ayer fue a lo mejor un poco árida porque era la doctrina social de la Iglesia. Bueno, bien, aún así tiene a lo mejor menos dimensión espiritual, pero bueno, es igual de importante que las otras. Hoy nos encontramos y vamos a meditar acerca del octavo mandamiento, que no darás testimonio falso contra tu prójimo ni mentirás. Fijaos, el octavo mandamiento aparentemente lo que hace es prohibir la falsedad, la mentira, porque corrompe nuestras relaciones con el prójimo. Claro, y bueno, es que en definitiva, para el ser humano, la verdad es algo esencial. Más que lo que prohíbe, lo que propone, lo que invita, es vivir en la verdad. Fijaos, ya en el Antiguo Testamento, dice el Catecismo, que Dios es la fuente de toda la verdad. De hecho, la palabra de Dios es verdadera, la ley divina es verdad, los salmos dicen, Señor, tu verdad de edad en edad, y bueno, Jesucristo es la verdad manifestada en plenitud. De hecho, San Juan, cuando habla de que el Verbo se hizo carne, habla de él diciendo, lleno de gracia y de verdad. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, lo subrayamos, y la vida. El que cree en él no permanece en las tinieblas, y de hecho, pues Jesucristo dice, si permanecéis en mis palabras, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por lo tanto, fijaos, este tema para el cristianismo es como muy nuclear, muy esencial. Aunque sea octavo mandamiento, dice, no, de los últimos, ¿no? No. El orden de los mandamientos no indica su importancia. Tal vez a lo mejor amar a Dios sobre todas las cosas. Pero creo que vivir en la verdad para un ser humano es esencial porque por todos los seres humanos buscamos la verdad. Todos. En todas las culturas, en todas las civilizaciones, en todas las religiones. Porque la verdad es esencial. Primero porque Dios nos ha hecho racionales. Y la razón, para intervenir y para actuar, necesita la verdad. Es más, nosotros o vivimos en verdad y somos personas que, bueno, veraces, somos personas sinceras, somos personas francas, en el sentido de que no ponemos un cortapisas. A mí la palabra sinceridad me gusta mucho. Sabéis que antiguamente a las esculturas, a las imágenes, como se agritaban, se golpeaban, se les ponía cera, así un poquito, aquí había un roto, pues un poquito de cera y luego se pintaba encima y así parecía que estaba como nueva, ¿no? Cuando a lo mejor estaba ya al final muy deteriorada. Entonces se decía de esos objetos que eran objetos sin cera. No tienen ninguna cera como que engañara. Y una persona sin cera es una persona que se muestra tal cual es y que no tiene, bueno, pues que vive en la verdad y por eso no tiene que andar con artilugios, no tiene que andar con subterfugios, no. Una persona franca, una persona veraz, una persona sincera, es maravilloso estar con ellos. ¿Por qué? Porque mirad, si no viviéramos en la verdad, no podría haber relaciones humanas. Porque las relaciones humanas necesitan de una confianza recíproca. Yo confío en ti porque sé que no me vas a mentir. Yo confío en ti porque sé que vives en la verdad y porque lo que me vas a decir no está falseado. Y es verdad que muchas veces en los matrimonios, muchas veces en las amistades, muchas veces en el trabajo profesional, cuando descubres que alguien te está mintiendo, te sientes profundamente decepcionado. Y recuperar la confianza, sobre todo cuando hay amor de por medio, ha habido amor, y una persona deja de confiar, no puede decir la verdad, pues efectivamente uno de dos, o porque tiene mala conciencia y sabe que si manifiesta la verdad, pues va a verse juzgado y dice, oye, pues no lo has hecho bien, ¿no? Claro, o si no, pues efectivamente es porque al final has dejado de amar a la persona y quieres tus intereses personales a costa de la verdad. Pero fijaos, sin verdad no puede haber amor, porque nada puede ser amado ni querido si previamente no es conocido. De hecho, una de las causas más clásicas de una nulidad matrimonial o de una nulidad bautismal o una nulidad sacerdotal es que no haya un conocimiento esencial de la persona con la que te casas, que haya sido un noviazgo que no haya sido en verdad, que hayas falseado una dimensión de tu vida. Y en el caso de la ordenación sacerdotal puede ser nula cuando tú, el candidato al sacerdocio, no ha sido sincero, no ha querido vivir en la verdad, no ha contado las cosas tal y como son. Dices, bueno, pues efectivamente usted no ha vivido en la verdad.
no se puede hacer un discernimiento, por tanto, pues ha imposibilitado usted esa relación que da lugar a una elección libre de un sacramento. Y por tanto nosotros vivimos la verdad. Vivimos la verdad primero porque somos humanos y segundo porque además somos cristianos, y el cristiano, porque Cristo es la verdad, está llamado a ser testigo de la verdad. Porque entre todas las verdades, la más importante es la verdad acerca de Dios, nuestro Señor. Jesús dijo: yo soy la verdad. Y por tanto, para nosotros primero, los creyentes, la verdad no es una idea. Decía Aristóteles, la verdad es la adecuación de la mente a la realidad. Cuando tú conoces la realidad tal cual es, percibes la verdad. Esto es una imagen y no es un florero. Esto es una mesa y no es una cama. Claro, es decir, que cuando nosotros somos capaces de percibir la realidad tal y como es, conocemos la verdad. Y efectivamente, ese conocer la verdad te hará que te posiciones. Oye, pues es una talla de madera, la voy a tratar con cuidado, pues no es un florero, por tanto no lo tengo que regar. Es decir, cuando tú no vives en la verdad y no conoces la realidad, te equivocas siempre. Te equivocas siempre. Cuando no vives en la verdad, no puedes amar, porque no puedes hacer el bien. Y por eso creo que es tan esencial. Ahora, entre todas las verdades, la más importante es la verdad de Dios, y sobre todo para nosotros, repito, la verdad, siendo una adecuación de la mente a la realidad, no es una idea. La verdad es una persona. La verdad para nosotros es una relación con una persona que es Jesús de Nazaret. Y precisamente Jesucristo ha venido al mundo para ser testigo de la verdad. ¿Y de qué verdad? De que Dios nos ha llamado a la existencia porque nos ama, y que el ser humano, si no se relaciona con Dios y no conoce que es amado de Dios, no puede realizar su humanidad. Y por tanto, el cimiento sobre el que se asienta cualquier vida humana, la de los cristianos por supuesto, pero también los que no conocen a Cristo, es que tienen que saberse amados por su Creador. Es que tienen que saber que han sido llamados a la vida para cumplir una misión en clave de amor, que Dios les ama incondicionalmente, que Dios les espera en la eternidad para darles esa plenitud de amor, pero aquí ya en la tierra pueden conocer ese amor de Dios. Y fijaos, la palabra testigo en griego se dice mártir. Cuando a ti, en la antigua Grecia, te llamaban a un juicio, a un tribunal, y delante de un juez y de unos abogados tienes que decir: ¿usted ha visto si esto es verdad? Era un testigo. Y a ese testigo se llamaba el mártir. Pues mirad, el gran mártir de la historia es Jesucristo, porque Jesucristo no muere por un ideal. Jesucristo muere para provocar nuestra salvación, manifestando al mundo que moría para demostrarnos que el amor del Padre es tan fuerte que incluso está dispuesto a sacrificar a su propio Hijo por nosotros. Y por eso creo que en ese sentido todos también, los cristianos, tenemos vocación de martirio. En sentido de, tenemos que dar a entender, incluso con nuestra vida, que Dios nos quiere, que Jesucristo es el Hijo verdadero de Dios. ¿Y cuántos mártires en la historia han derramado su sangre y han muerto en manos de las fieras, torturados, porque no podían negar que Dios formaba parte de su vida, que un Dios que es amor le habían conocido, que ese Dios les había llenado de su gracia y que les esperaba la eternidad, y que negar a ese Dios era negarse a sí mismos, que la vida para ellos no tenía valor si vivían en la mentira. ¿Para qué me sirve vivir 3 años más, 10 años más, 30 años más, si voy a vivir en la mentira y en la cobardía y en el error, y además voy a inducir a otros a vivir en la cobardía y en el error? Esa vida no tiene valor. Una vida que no es vivida en la verdad, una vida en la que tú estás interpretando un personaje, en la que casi todo es falso, al final no sabes quién eres ni quién son los demás, esa vida pierde mucho valor. Y por eso nosotros, claro que sí, siempre hemos venerado a los mártires, porque son aquellos que han dado tanta importancia a la verdad más nuclear, que es el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús y transmitido por el Espíritu Santo, que en ellos vemos un ejemplo de lo que nosotros tenemos que ser: testigos de la verdad más importante de la humanidad. La verdad más importante no es que la Tierra es redonda. La verdad más importante no es que 2 más 2 son 4. La verdad más importante no es que la Tierra gira alrededor del Sol, o que la ideología de izquierdas es mejor que la de derechas. Yo no moriría por una ideología, ni porque la Tierra gire para un lado o para otro. Moriría por amor. Pero claro, para amar hay que ser veraz. Para amar hay que vivir en la verdad. Y si no manifiestas esa verdad y te avergüenzas del amado y del que te ama, tu vida es absolutamente inútil y falsa. Y fijaos que es importante, por tanto, este tema o esta vivencia del 8º mandamiento. No darás falsos testimonios, no mentirás, que es lo mismo que decir, le damos la vuelta a la moneda: vive en la verdad.
porque la verdad es la fuente del conocimiento, el conocimiento es la base del amor, y el amor solo puede suceder cuando con libertad conoces y eliges libremente aquel que has conocido. Es como un silogismo, pero bueno, esto es así y nosotros estamos llamados a vivirlo. Por eso el catecismo nos enseña o nos recuerda cuáles son las ofensas a la verdad. Claro, en primer lugar, ese falso testimonio o perjurio. Cuando tú faltas a la verdad o dices algo que es contrario a la verdad en un tema que tiene una particular gravedad, es decir, ¿has comido patata? Pues no he comido. Sí, he comido patata. Pues es una cosa especialmente grave. Por ejemplo, cuando te llaman a un tribunal y tienes que en un tribunal declarar algo que es verdadero. A ver, si lo juras por Dios y eso que juras por Dios es falso, pues cometes un pecado gravísimo de perjurio, que tomas a Dios por testigo de tu veracidad. Y la teología clásica decía que tú comprometes tu salvación eterna a esa frase. Cuando no lo juras, haces un falso testimonio. Bueno, lo puedes prometer. A mí no me gustaría nunca jurar en un juicio porque me parece que el juramento se tiene que reservar para temas especialmente graves y sobre todo en un ámbito religioso. Y por tanto creo que esa gente que va a los juicios, a un juicio civil, pues yo he visto a esta persona que robaba y no la ha visto, y dice, pues eso es gravísimo, porque puede afectar a la sentencia y por tus mentiras que se instale legalmente una injusticia que va a afectar a otros. No, es que es mi hijo y tenía que mentir. Dice, no, pues, hay que mentir, nunca. Y si en un juicio no vas a poder decir la verdad, pues bueno, evidentemente nadie se puede autoinculpar. Eso sí, es verdad que no hay que autoinculparse y que efectivamente en el caso de un familiar directo pues puede hacer una restricción, pero no se puede mentir. Después también, cuando tú faltas a la reputación de una persona, y de hecho, bueno, pues lo veremos más cuando las cosas que tú dices dañan la reputación, estás atentando contra la verdad. Sobre todo, por ejemplo, el juicio temerario. Cuando tú dices, no, es que esta persona lo ha hecho porque me tiene manía. O es que esta persona, como tiene esa mala baba, pues lo ha hecho conscientemente para herir a que no sé quién. Bueno, tú no sabes de por dentro lo que está. Tú puedes describir una cosa que está mala. Pero juzgar de la intención, me parece que es un gravísimo error. Nadie puede juzgar de la intención. Decía el adagio latino de internis nequo ecclesia. Es decir, de las cosas de dentro ni siquiera la Iglesia puede hacer un juicio. A lo mejor Judas Iscariote, cometiendo la barbaridad más grande del mundo mundial, pero tú sabes, en último momento se arrepintió ahogándose, yo qué sé. También es un pecado muy grave la maledicencia o la difamación. Es decir, cuando tú cuentas defectos de los demás, sí, que son verdaderos, no he mentido, yo he contado simplemente que este ha hecho esto y esto y esto. Vamos a ver, no hace falta que esas personas conozcan, o a ti no te hace falta, es decir, que ¿por qué lo haces? ¿Por hacerte el interesante? ¿Por ser la persona más chisposa? Y bueno, y sobre todo también en el colmo de la gravedad es la calumnia. Cuando tú dices algo que negativo sobre alguien y además es algo que está inventado. Y creas una reputación en esa persona gravísima. A mí eso me asusta mucho. Me ven, don Jesús, ¿te has enterado que fulanito está liado con fulanita? Digo, pero ¿cómo me puedes decir eso? ¿Tú los has visto? No, pero lo dice todo el mundo. Digo, bueno, pues se lo diga a todo el mundo. Me parece que nos prestamos a calumnias y nos prestamos a unos juegos que, claro, creo que en eso tenemos que ser como muy cuidadosos. Decía, pues yo se lo escuché a un sacerdote que me lo decía de alguien, que una frase que dice, somos como muy esclavos de nuestras palabras, pero muy dueños de nuestros silencios. No podemos hacer juicios temerarios, no podemos difamar gratuitamente a los demás, y sobre todo lo que sería un pecado mortal gravísimo que hay obligación de reparar, es ir calumniando a la gente. Puede ser. Y esto, por ejemplo, en el mundo de la vida pública, en el mundo de los medios de comunicación, bueno, es espantoso el nivel de calumnias que se pueden recibir. Yo he padecido las calumnias durante muchísimos años cuando construí el templo, o ahora, por ejemplo, cuando he querido y se me ha concedido un terreno para hacer un centro para personas con discapacidad. Bueno, inmediatamente los periódicos locales empezaron a decir unas cosas que yo decía, pero estos señores, durante el confinamiento, un periódico local, de muy poca envergadura, decía que se había entrado la policía a la iglesia 3 veces
porque nos habíamos saltado las leyes que estaba la iglesia de bote en bote y que habían tenido que sacar a la gente de la iglesia. Eso jamás ha existido. Yo decía, verdaderamente, Dios mío, qué afán de mentir y de quitar el buen nombre a una institución o a unas personas. Porque saben objetivamente que eso no es verdad, porque no ha pasado. Y se publica en un medio público, que lo puede leer cualquiera y que darán por veraz esa información. Creo que en esto tenemos que ser muy serios porque tenemos que ver, bueno, pues que ahí nos va muchas cosas. También, fijaos, se falta contra la verdad cuando somos muy vanidosos y estamos todo el rato haciéndonos propaganda de nosotros mismos. Constituye una falta contra la verdad, pues es ser jactancioso. No, yo es que... Entonces empiezas a exagerar, a poner más de tu propia cosecha que de la realidad. O también se hace daño a la verdad cuando tú, un defecto de alguien, lo ridiculizas. Haces caricatura de una forma malévola, y una persona a lo mejor que tiene un defecto físico o un defecto psicológico, una cierta discapacidad, bueno, cuando le haces burla me parece ya cáustico. Ya no digo amargo, cáustico. Porque claro, me parece que es burlarse de Cristo. Y ahí, bueno, pues cuántas veces hemos caído sin darnos cuenta, por crueldad. Cuando somos pequeños, los niños siempre se dice que son muy crueles, ¿no? Y a las pobres profesoras, aunque tengan la más mínima limitación, le ponen un mote y se ríen de ella a sus espaldas o del profesor. Bueno, pues eso, hombre, cuando eres niño no te das cuenta, pero ya de mayorcitos, continuar haciendo motes malévolos, ironías, pues me parece que es absolutamente contrario a la dignidad del hombre. Por supuesto, el pecado en definitiva es la mentira. Existe decir con falsedad para engañar. Soy muy consciente de lo que digo es mentira, pero bueno, fijaos, el diablo, decía Jesucristo, vuestro padre es el diablo, decían los fariseos, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que sale dentro, porque el diablo es mentiroso y es el padre de la mentira. Fijaos qué palabras tan graves respecto a la mentira. O sea, el padre de la mentira es el demonio. Y cuando mentimos gravemente, pues somos del partido del demonio. Creo que en esto, sujetar la lengua, saber ser dueños de nuestras palabras, saber ser moderados, y bueno, que a lo mejor, bueno, pues yo comprendo que te quieras desahogar y dices, no, entonces no puedo decir nunca nada. A ver, una cosa es criticar, difamar y calumniar, y otra cosa es que tú a lo mejor con tu mujer, con tu marido, con tu mejor amiga, con tu mejor amigo, que le cuentes cosas pues que no se las quieres contar a nadie, pero que necesitas compartirlas con alguien porque no compartir algo que te está haciendo muchísimo daño. Y yo, bueno, pues yo personalmente distingo mucho entre lo que es desahogarse y criticar. Criticar es murmurar, es hacer mala fama. Pero, hombre, desahogarse es una persona que sabes que no va a cambiar su juicio sobre esta y que además, bueno, pues que la quiere más o menos. Te digo, mira, es que me está dando una vida o lo estoy pasando fatal. Y es que es necesario desahogarse. Es una necesidad humana. Tú no puedes soportar una tensión durante tanto tiempo con una persona en concreto. Y dices, bueno, yo desde luego siempre diré que el colmo de la elegancia es no hablar mal de nadie, sí puede evitarse. Yo de hecho conozco personas que nunca han hablado mal de nadie, que no han querido hablar mal de nadie y sobre todo cuando se hablaba mal les molestaba, se levantaban, se marchaban. Porque es que, bueno, pues efectivamente, y por lo menos hay que decir que es pecado. Es decir, que me decía una señora muy divertida, mira, don Jesús, criticar es pecado, pero une mucho. Digo, siempre une mucho, pero yo diría hay otros pecados que también unen mucho y son mucho más entretenidos. Es decir, no es una disculpa. Creo que ahí tenemos que vivir en la verdad y además saber que ciertas mentiras, sobre todo cuando son calumnias, exigen reparación, un deber grave de reparación. Y aunque te hayan perdonado, te dicen, esto que dije es mentira, esto que declaré en un tribunal es falso, esto que esta persona, bueno, y no quiero que se quede con una marca de por vida de una cosa que yo sabía que era falsa y la dije. Creo que es muy importante. Ahora, ¿hay que decir siempre la verdad? Yo creo que no. Ese derecho a la comunicación tiene sus límites. ¿Por qué? Porque hay situaciones concretas en la vida bueno, hay verdades que si no edifican, hay verdades que si no construyen, hay verdades que si van a hacer daño y sobre todo afectan a la caridad y a la intimidad de las personas,
pues son verdades que no tenemos por qué decir. La caridad, creo que cuando te piden información, tienes que decir cosas de alguien, bueno, pues existe lo que se llama el secreto. Por ejemplo, el secreto más grave es el sigilo sacramental. O sea, una persona que en la confesión cuenta sus debilidades, sus pecados, sus cosas y todo lo que entra en confesión, en definitiva, no puede ser revelado bajo ningún pretexto. De manera que cuando un sacerdote conscientemente y deliberadamente y sabiendo que lo hace y queriendo hacerlo, habla de cosas que han sido y son secretos de confesión, el sacerdote está excomulgado. Y tienen que levantarle esa pena canónica, que es muy grave, como es lógico. Luego están los secretos profesionales, es decir, es otra categoría. Por ejemplo, los políticos no pueden hablar de los secretos de dónde tienen las armas o qué cantidad de inversión se ha hecho. O, claro, hay secretos de la vida política, los secretos militares, cuál va a ser la estrategia frente a un posible ataque. Los secretos médicos son importantísimos. Un médico no puede ir contando por ahí qué enfermedad tiene un paciente. Tú le cuentas a un médico cosas de tu enfermedad y no de tu enfermedad. Y te las cuentan porque eres médico. Como yo también, como sacerdote, aunque no sea secreto de confesión, tengo secretos profesionales porque la gente me cuenta cosas de su intimidad porque soy sacerdote y no las puedo contar como un psiquiatra o un psicólogo no puede contar sin permiso de la persona, no puede contar su diagnóstico. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a la intimidad. Todos tenemos derecho a una vida privada que cuando la compartimos con alguien, pues no podemos el airearla y por hacernos los interesantes, ¿no? Y por tanto hay una verdad que es la intimidad del corazón o la enfermedad o cosas que afectan la vida de los demás, bueno, pues que no pueden ser reveladas sin el permiso del interesado. A mí me dice una persona en el confesionario, Jesús, es que tengo un tobillo roto y se me ha roto una pierna y entonces, claro, pues es que al final no me atrevo a decirlo. Digo, bueno, pues ¿quieres que te ayude? Me dicen, sí, ¿te parece bien que yo le diga a una persona que es un médico que te vea? Ah, sí, por supuesto, dígaselo. Digo, pues evidentemente no he roto ningún secreto de confesión porque la persona me ha dicho que cuento con su permiso para poderlo decir. Como es lógico, si no estaría cometiendo un secreto gravísimo. Bien, aún así, con el secreto de confesión no hay que jugar. Siempre si hay algo así serio, digo, mira, cuando termine la confesión, si quieres, lo hablamos y aún hablándolo me das permiso. Pero dentro, a mí me da un miedo terrible. Creo que hay que ser como muy cuidadoso con la intimidad y creo que en esto le doy un paso más. Estamos en un momento en los cuales en nuestra sociedad los medios de comunicación social son muy importantes. Sobre todo cuántos programas de Tomate con no sé cuántos, de Sálvame, de aquí, bueno, esos programas de los cotilleos que van sacando secretos de amores, de traiciones, de un niño que resulta que... Bueno, pues eso, bueno, por lo visto eso gusta mucho, ¿eh? A algunas personas dicen que las descansa, que las desengrasa, que el estar ahí, bueno, pues... dicen, no, como ellos van a ese programa y les pagan por ir ahí, todo lo que cuentan, dicen, bueno, pues a mí me parece un poco revulsivo, es decir, que haya personas que para ganar dinero tengan que contar si a su madre le pegaban, si su padre engañó a su madre, si ha tenido 7 amantes, que son cosas íntimas y muchas veces vergonzosas. Lo que yo no entiendo es cómo la gente no tiene vergüenza de eso. Me parece que nosotros no nos podemos prestar a cualquier tipo de información que trabaje con la debilidad humana y con las miserias humanas y que saque dinero de ellas. Me parece que es un mercado que no debería ser legal. Me parece. Dicho lo cual, también nosotros necesitamos también en ese sentido un cierto discernimiento respecto a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque sabemos que los medios de comunicación están muy ideologizados. Y claro, el cristiano tiene que tener como un cierto filtro para darme cuenta hasta qué punto esta noticia que estoy escuchando es real o no es real. Por ejemplo, las famosas fake news que se dice ahora, ¿no? Esas novedades falsas que se dicen para crear un estado de opinión y entonces dicen, no, que China ha hecho un virus, pero que los chinos dicen, no, fue Estados Unidos que trajo aquí a los jugadores y Rusia dice que ha sido, dices. Y todo eso es para crear más votos. A mí me parece, por ejemplo, en los programas de televisión, yo hace mucho tiempo que no veo la televisión libre en sentido de a lo que me echen. No, tengo que ver muy claro si quiero ver un documental, si quiero ver un informativo y además, por desgracia, incluso las mismas noticias están tan ideologizadas. Yo, normalmente una costumbre mía es por las mañanas cojo la tablet y tengo señalados unos cuantos periódicos.
y una noticia que es gordísima en un periódico, el otro periódico la cuenta como una anécdota que no tiene la más mínima importancia, vamos, prácticamente como lo contrario. Y dices, ¿a cuál me creo? Y de hecho, cuando, sobre todo en la televisión, a veces te das cuenta que algunas cadenas de televisión son verdaderamente comisarios políticos que están intentando captar, y por eso lo triste es que a veces los gobernantes ponen a personas de su ideología como directores de las cadenas de televisión, y al final, claro, y si hablas mal del gobierno, entonces te quitamos las subvenciones, y al final los medios de comunicación se han puesto al servicio del poder político, y como el poder político tiene sus intereses, al final pues no vivimos en la verdad. No vivimos en la verdad, y claro, es terrible. Y también a mí me preocupa mucho respecto a los niños pequeños, que, claro, te cuentan en una serie de televisión, en unos dibujos animados, en una película, no sé, pienso en La Sirenita, en Frozen, en Buscando a Nemo. En mi época, cuando yo era pequeño, pues sí, estaba, pues yo qué sé, 101 Dálmatas. Qué pena cuando en las cosas que hacen para niños y para jóvenes, la ideología de género, una serie de ideologías materialistas, una serie de ideologías individualistas, se meten como un virus y a los niños les intoxican. Me parece que es gravísimo. Y se falta gravemente a la verdad cuando se quiere decir que una lección de vida es fantástico cuando es una lección de vida que corrompe al ser humano. Dígase con las drogas, dígase con una serie de cosas, cuando te ponen como el héroe, el drogadicto, que tal, o el corrupto, que engañando, y el gángster que mata a todo el mundo, y dices, mira, eso no puede ser bueno. Es una grave ofensa, la verdad, que además intoxica la mente de los inocentes. Y los padres tienen una grandísima responsabilidad de educar la conciencia de sus hijos y de filtrar lo que les puede intoxicar porque ellos no tienen recursos. Y por último, la Iglesia enseña que la verdad no solamente se transmite por palabras. Fijaos que Dios es el gran transmisor de la verdad, y antes de las palabras Dios transmite a través de la creación. Contemplar un paisaje, contemplar el sol, contemplar un cielo estrellado. Sin palabras se pueden decir muchas cosas. Y por eso siempre la Iglesia consideró que el arte es una forma de expresar la intimidad del hombre. Y es una forma de expresar la alabanza que el hombre debe a Dios. El arte decía Pío XII, es una sobreabundancia gratuita de riqueza interior del ser humano. Y por eso, claro, pues la Iglesia siempre ha sido, para transmitir la verdad, se ha servido del arte como un vehículo maravilloso. De hecho, fijaos, en la época medieval, cuando la gente pues prácticamente era analfabeta en un 90 y tantos %, la Iglesia pues ponía esos retablos, esos capiteles con escenas de la Biblia, de Noé, del pecado original, del sacrificio de Abraham, la vida de Jesús en esculturas, imágenes de la Virgen que sin palabras te lo decían todo. Claro, es que el arte siempre ha estado al servicio de la evangelización. Y por tanto el arte sacro es algo que se ha vivido en la Iglesia, bueno, como un camino para evocar y glorificar el misterio trascendente de Dios. Y por eso los obispos deben cuidar efectivamente pues que todo lo que es el patrimonio cultural de una diócesis, hay que cuidarlo. No, esto se lo vendemos y se lo damos a los pobres para que coman. No se equivoque. A los pobres lo que hay que hacerles es ayudarles a salir de su pobreza, como es lógico, hay una doctrina social de la Iglesia, pero esa cosa, no, que el Vaticano venda sus tesoros, porque ¿qué va a hacer? ¿Vender la piedad de Miguel Ángel? ¿A quién? ¿Por cuánto dinero? Si ya hay cosas tan bellas que no tienen valor monetario. Y además, es más, esa belleza ya está a disposición de todos, todo el mundo las puede disfrutar, contemplar, como es lógico. Y por tanto la Iglesia no siente ninguna vergüenza del patrimonio cultural, artístico, arquitectónico, musical, que a lo mejor efectivamente eso se tasa y tiene un precio actualmente, sí, pero no se puede tirar por la basura porque ha sido siempre un vehículo para expresar la música, sobre todo, la arquitectura, la pintura, la escultura. Son hechos que te transmiten la verdad, la ternura de Dios, la delicadeza del alma humana, nuestra vocación a la eternidad. Y a veces una imagen dicen que vale más que 1000 palabras, y es que es así. Y por tanto la Iglesia, comprometida con la verdad, se tiene que comprometer con el arte. Yo creo que en esto no tenemos que tener ningún complejo. Una iglesia fea, una escultura fea, una cosa chapucera, no te lleva a nada. No te lleva a nada ni te ayuda a nada. Efectivamente, la pobreza, la sencillez en el arte es muy importante, claro que sí. Ahora tenemos unos esquemas de belleza que no son los mismos que el siglo XIX, que eran más relamidos,
o del siglo XVI, que eran más clásicos. Es verdad que cada época tiene su estilo. Bien, pero siempre con mucho respeto, siempre como con un deseo muy grande de transmitir. La belleza y la sencillez no están reñidas. Todo lo contrario, se pueden encontrar, se deben encontrar. Y así, con esto termino, las verdades más bonitas no se dicen con las palabras. Las verdades más bonitas se dicen con las obras, se dicen con la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.